Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Como os decía, esta conferencia vamos a hablar sobre conversaciones difíciles. Y os tengo que decir que yo empecé en la pandemia, estábamos ya en la sexta edición del curso que vamos a empezar ahora en noviembre de este programa de conversaciones difíciles, y en plena pandemia pues se nos ocurrió que esto era un buen modo, ¿no? Como de trabajar qué nos pasa a las personas con tener conversaciones que no nos atrevemos a decir, pues, que no nos atrevemos a mantener, ¿no? Con otras personas. Siempre surge como esa necesidad de saber cómo afrontar o cómo sí, simplemente mantener una conversación difícil, tanto en nuestro entorno personal como en nuestro entorno profesional. Y me acuerdo aquel entonces, ¿no? Os estoy hablando del año 2020, cuando yo me tuve que plantear y pensar en todas las conversaciones difíciles que yo había mantenido en mi vida, ¿no? Y cómo algunas no había sido capaz de mantenerlas, o cómo algunas las había tenido y con un resultado horrible. Entonces, fue muy bonito cómo desde aquella experiencia mía, ¿no? Fui configurando poco a poco este programa que, como os digo, pues ya llevamos la sexta edición. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Pues en primer lugar, definir qué es eso de una conversación difícil, ¿vale? Analizar también qué tipos de conversaciones difíciles hay, y luego, pues, que os llevéis algunas herramientas, algunos tips que os puedan ayudar, pues, para dar ese paso, ¿no? Dar ese paso de mantener una conversación cuando se me dificulta. Pero sobre todo quiero que tomemos conciencia de que en muchas ocasiones una conversación difícil es difícil porque para nosotros es difícil, no porque la conversación sea difícil, ¿no? Esto parte de un juicio que tenemos. Entonces, normalmente la dificultad parte de nosotros mismos, del juicio que tenemos acerca de la persona o acerca de la propia conversación. Entonces, desde ahí vamos a ir desmenuzando un poco qué es esto de una conversación difícil, y vamos a ir como viendo, pues, qué nos pasa a nosotros, ¿no? Con este tema. De entrada os diría que una conversación difícil es una conversación emocional, donde ponemos en juego las emociones. Por eso son complicadas o difíciles, ¿no? Porque lo que hay es una danza de emociones, las mías y las de la persona con la que tengo que hablar. Entonces, cuando están las emociones por en medio, parece que todo se dificulta. Y es decir, que yo os voy a traer hoy un modelo bueno, que sí, que trabajamos en el programa de conversaciones difíciles, pero ya os voy a decir de entrada que no existe un modelo que nos garantice el éxito de una conversación difícil. No hay. Y no lo busquéis porque no lo va a haber. O sea, realmente podemos cuidar el cómo, podemos trabajar en la preparación, como vamos a ir viendo, pero nada nos va a garantizar un resultado, ¿no? Que es el que podemos esperar de una conversación, pero básicamente porque es una conversación con otra persona con la que no tenemos el control de que ese éxito vaya a producirse. Pero sí podemos poner muchas cosas encima de la mesa y podemos trabajar nosotros mismos para prepararnos y tener esa conversación. ¿Vale? Esta es la buena noticia. Es decir, que sí que podemos hacer muchas cosas que nos ayuden a mantener una conversación difícil. Entonces, de entrada me gustaría que definiéramos esto de conversación difícil. Yo de entrada siempre digo que me gusta cambiarle el nombre y ya no la llamo conversación difícil, sino conversación consciente y retadora. ¿Por qué? Porque para mí es una conversación donde me tengo que colocar, tengo que hacer un análisis de qué me pasa a mí con esta conversación, y sobre todo que es un reto para mí, porque si no es un reto, yo no la voy a tener. Es decir, no vamos por la vida teniendo conversaciones difíciles porque me apetece, sino porque hay un desafío y un reto que a mí, que digamos que a mí, si mantengo esa conversación y soy capaz de poner encima de la mesa con esa persona aquellas cosas que son, bueno, importantes para mí, esto va a suponer un crecimiento y una evolución en mi persona. Y esta es como el punto que yo quiero traeros hoy, ¿no? Que crecemos gracias a las conversaciones difíciles, evolucionamos, incluso nos transformamos. Incluso os diría, hay un punto de inflexión. Muchas veces nuestro miedo a tener una conversación es porque pensamos que la relación va a cambiar, ¿no? Pensamos que, claro, es que a ver si se lo toma a mal, a ver si su reacción. Entonces, yo quiero deciros hoy y traer aquí que, evidentemente, la relación va a cambiar. Lo que nuestro juicio, nuestra cabeza nos dice es que hay mucho temor a que esa relación vaya a peor o sea dañada, pero nunca nos planteamos que ese punto de inflexión sea algo que me acerque más a la persona.
No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Es como la oportunidad que surge de mantener una conversación difícil porque me ayuda a construir una mayor confianza con la otra persona. Esto es lo que nunca nos planteamos. Solo miramos la parte de seguro que el otro se va a sentir ofendido o le voy a dañar o me va a mirar de otra manera y ya no va a ser lo mismo. Pero nunca miramos la oportunidad que se genera con construir confianza con la otra persona. Entonces, desde ahí, fijaros, cómo cambia ya un poco la energía. Cuando yo digo, vamos a mantener una conversación difícil o voy a mantener una conversación consciente y retadora para mí, porque me supone un desafío que me va a ayudar a mí en mi evolución como persona o como profesional, dependiendo del contexto, y además que me va a ayudar a construir mayor confianza con la otra persona. Fijaros cómo cambia la película. No sé si lo estáis viendo, ¿no? Pero a nivel energético yo en el cuerpo ya lo siento. El decir que es una conversación difícil es un peso, es como un problema que tengo que resolver. Decir que es una conversación que a mí me reta, pues a mí me apetece, ¿no? Sobre todo si somos personas de retos, pues a mí me apetece a ver dónde me lleva esto. Entonces, cuando cambiamos este concepto, me hago cargo, me hago responsable de mantener esta conversación. Y esto significa que voy a estar comprometida, voy a poner todo lo que está en mi mano para que esta conversación pues sea un éxito, ¿no? Sabiendo, como os decía al principio, que no todo depende de mí, que hay mucha parte de responsabilidad, por supuesto, en el otro, porque una conversación va de dos personas. Entonces, aclarando esto, ¿no? Como de entrada, y ya he empezado a ir aproximándome un poco, ¿no? Pero ¿por qué decimos que son conversaciones difíciles? ¿Dónde está realmente la dificultad? La dificultad está en que tenemos miedo a la reacción del otro, tenemos miedo a dañar. Existe un miedo ante lo que va a suceder al mantener esa conversación. Quizás porque creemos que no vamos a saber cómo enfocarla, que quizás no tenemos las palabras adecuadas para poder hablar con el otro, o incluso porque aunque yo trate de decir una cosa, el otro va a interpretar otra cosa. Es decir, aunque yo intente ser muy clara y muy transparente, el otro, ¿no? Y esto lo he escuchado mucho, es como que le va a dar la vuelta y entonces no me va a entender. Y ahí está nuestro miedo, el miedo a enfrentarla, el miedo a ver qué puede suceder con la otra persona. Y realmente, a veces, lo que nos sucede es que no nos hemos parado primero a tener una conversación con nosotros mismos. Porque en la mayoría de los casos, cuando yo veo conversaciones que no somos capaces de mantener, lo que nos falta es tener una conversación con nosotros mismos para ver qué queremos de esa conversación, qué necesitamos realmente, cuál es el resultado que queremos obtener de esa conversación. E incluso os diría qué me pasa a mí con esta persona o qué me pasa a mí con esto que quiero hablar en esta conversación. Y estas son varias conversaciones que tenemos que tener primero con nosotros mismos. ¿Vale? Antes de una conversación con el otro, siempre primero hay una conversación conmigo misma. ¿Cuánto tiempo dedicamos a esto? ¿Cuándo me paro a pensar qué necesito, qué quiero? Muchas veces vamos con impulsos, ¿no? Es decir, tengo que hablar con esta persona y tengo que decirle esto o quiero decirle esto, pero no hemos hecho esa labor de parar, reflexionar y como realmente hablar conmigo misma, ¿no? Tener una conversación conmigo misma. Muchas veces cuando lo hacemos esto, lo que viene después es que a veces ya no tengo necesidad de hablar con la otra persona. Parece que se, que se evapora, ¿no? La necesidad de tener que hablar con el otro. ¿Por qué? Porque me aclaro conmigo misma, digo, espera, que lo que me está pasando a mí es que pues no soy capaz de decir que esto no lo sé, o no soy capaz de pedirle disculpas, o se ha enredado esta relación porque yo no fui capaz de poner límites. No sé si os ha pasado, pero muchas veces cuando hacemos este trabajo de autorreflexión y autofeedback, ¿no? O autocrítica, me doy cuenta de que la película no está tanto en el otro, o la pelota no está tanto en el otro, sino que está en mi tejado. Y cuando hago esto, pues se evapora, ¿no? Ya desaparece la necesidad de tener una conversación con el otro. Pero bueno, esto sería como una primera regla. Mira a ver si la conversación pendiente que tienes es una conversación contigo. Si aún así haces ese acto de reflexión, aparece la necesidad de tener una conversación con el otro, perfecto. Pues vamos al siguiente paso. Vamos a preparar esa conversación. Punto importantísimo. ¿Cuántas veces enfrentamos conversaciones sin haberlas preparado? ¿Y qué significa preparar una conversación? Significa
Pues eso, primero, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero compartir con la otra persona? ¿Qué quiero pedirle? Porque muchas veces una conversación difícil es porque quiero hacer una petición y no me atrevo, porque no me siento como merecedora de hacer una petición al otro. O a lo mejor una conversación es difícil porque necesito decir que no. ¿A cuántos de aquí nos dificulta el decir que no? Yo levanto la mano porque aunque sigo en proceso y lo llevo trabajando años, a mí todavía me cuesta decir que no. O me cuesta poner límites. Entonces, una conversación difícil también significa esto, ¿vale? O sea, saber decir que no y poner al otro en esa tesitura de que hay algo que yo no quiero hacer. Entonces, cuando me preparo en en esa conversación difícil, me preparo también emocionalmente. Porque muchas veces, y a mí me ha pasado, cuando he tratado de decir que no, me surge el enfado. Las personas que nos cuesta decir que no pasamos de la agresividad a la pasividad. Es decir, estoy aquí tragando y diciendo que sí a muchas cosas cuando no quiero decir que sí, pero cuando ya digo que no, lo digo desde el otro extremo. Lo digo con una agresividad, con mucha contundencia, porque no soy capaz de encontrar el término medio. Entonces, para tener una conversación, por ejemplo, de límites, que es una conversación difícil, para decir hasta aquí, yo necesito conectar con mi emoción y ver realmente desde qué emoción quiero tener esta conversación. Porque si la tengo desde la emoción del enfado, por ejemplo, con mucha rabia y con mucha ira, posiblemente el mensaje no llegue de forma adecuada. Posiblemente la otra persona se va a enfadar también, ¿no? Porque puede que haya una exigencia en mi forma de decir que no o en mi forma de poner límites. Pero cuidado, porque si me voy con una emoción demasiado soft, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como muy pequeñita, como en una emoción de mucha inseguridad, tampoco voy a conseguir que la otra persona me tome en serio. Entonces, voy a tomar conciencia de cuál es la emoción que quiero traer a la conversación. ¿Desde qué emoción quiero traer esto? Y me diréis, claro, pero esto ¿cómo lo hago? ¿Cómo elegimos esa emoción? Bueno, parando y tomando conciencia y ayudándome del cuerpo para poderme colocar en esa emoción. Y ya de entrada os digo, ¿cuál es la emoción que nos va a ayudar a tener una conversación difícil? Una emoción de serenidad y de calma. Una emoción de presente, de estar presente y de estar en el aquí y en el ahora. Es decir, no estar en el futuro pensando en lo que va a pasar, tampoco estar en el pasado con posiblemente el resentimiento que tengo por histórico que he tenido con esa persona, sino en el aquí y en el ahora, como una postura también de calma, de tranquilidad, porque desde ahí las palabras van a salir muy distintas. Y esto es un acto de conciencia, es una, y como os decía al principio, de responsabilidad, porque yo puedo elegir la emoción en la que voy a mantener una conversación. Siempre podemos elegir, ¿vale? Podemos elegir en cómo habitar una emoción concreta, en cómo habitar también una corporalidad que me ayude. Entonces, tiene que haber sintonía y congruencia en el mensaje que digo y en el tono, en la fuerza, en la energía que pongo cuando voy a dar ese mensaje. Entonces, tiene que haber siempre congruencia. ¿Qué más me voy a preparar? Aparte de qué quiero conseguir en esta conversación, es decir, cuál es mi objetivo, para qué la tengo, ¿qué más se os ocurre? Aquí si queréis poner en el chat o alguien quiere hablar, ¿qué más se os ocurre que tenemos que preparar? Como prepararnos para mantener una conversación. Ayudadme un poco. Un lugar seguro, a lo mejor. Por ejemplo, no es lo mismo hacerlo en medio de un pasillo o tener una conversación informal a tener una conversación más formal. Entonces, tendré que preparar en qué espacio, en qué lugar de seguridad voy a tener esa conversación, ¿vale? Incluso en qué contexto también, ¿vale? Contexto personal, contexto profesional, un contexto de me voy a comer con ella o con él porque así va a ser más fluida la conversación. Esto también lo tenemos que preparar. No tengo que dejarlo como a algo, ¿no? Como a ver cómo surge, sino tengo que pensar en cuáles son las posibilidades. Vale, aquí estáis diciéndome, por ejemplo, el objetivo claro. Muy bien, claro, exactamente qué quiero conseguir de esta conversación. Las posibles respuestas del otro. Bueno, esto está bien, siempre y cuando no me ponga en el juicio de que seguro que me dice, sino posibilidades. Yo le voy a plantear esto, ¿qué posibles respuestas me puede dar? Porque así me preparo también como mi argumento. Fernando dice el lugar, el momento, la hora, totalmente.
Laura dice, pensar en las posibles respuestas del otro, vale, igual que Ana. Y Ana también dice, mi necesidad. Exacto, porque una cosa es el objetivo que yo quiero conseguir en esta conversación, pero debajo del objetivo está mi necesidad. Lo que realmente yo necesito de esta relación, de esta persona y de la relación que tengo con esta persona, ya sea personal o profesional. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es mi necesidad? Y a veces la necesidad va a algo como mucho más básico, como una necesidad de orden, una necesidad de comunicación, una necesidad de ser reconocida. Entonces, esto es lo que me tengo que preparar. Porque realmente cuando conecto con la necesidad que yo tengo, esto me ayuda muchísimo, porque ya no le estoy dando la responsabilidad al otro, sino que me hago cargo de que esto es mío, de que tengo esta conversación porque hay algo que yo necesito de la otra persona o que la otra persona creo que me puede ayudar. Iria dice, pedir permiso al otro para que también se prepare. Esto es importante, avisar al otro de que quiero hablar contigo, porque a veces cogemos a la persona, aquí te pillo y aquí te mato, y yo me he preparado la conversación, pero no le he dado la posibilidad al otro a que se prepare, ¿no? De decirle, quiero hablar contigo sobre este tema. Muy bien. Entonces, diríamos que nos tenemos que preparar emocionalmente, corporalmente, tenemos que preparar el contexto, el lugar, el espacio, el momento, el decidir si es formal o informal, conectar con mi necesidad, con algo más profundo mío, ¿vale? Y luego, evidentemente, tengo que preparar el mensaje. En ese para qué quiero tener esa conversación es qué le voy a decir, de qué voy a conversar, cuáles serán mis argumentos. Y aquí tendré que hacer una distinción entre los hechos y los juicios. Y ojo, que aquí no estoy diciendo que no compartamos juicios, porque tendré que compartir mis juicios en la conversación, pero tendré que distinguirlos. Tendré que decir, esto es lo que nos ha sucedido y esto es lo que pasó a nivel de detalle, poniendo encima de la mesa los hechos, y por otro lado, mi interpretación, y aquí también lo tendré que decir, ¿no? Muy claro, mi interpretación sobre estos hechos, o lo que a mí me pasa con esto que sucedió, para que el otro tenga esa distinción también. Porque va a haber un baile de hechos, de juicios, de emociones durante toda la conversación. ¿Vale? Entonces, dependiendo de qué tipo sea esta conversación difícil, pues tendremos que preparar mayores argumentos, ¿vale? Más argumentos o menos argumentos. Por ejemplo, una conversación difícil es una conversación de feedback a nivel profesional. Cuando somos managers o líderes y tenemos personas a nuestro cargo, mantener una conversación de desarrollo, cuando voy a dar feedback, por ejemplo, esto es una conversación difícil. De hecho, yo he trabajado con muchísimos managers y directivos que me dicen, no, a mí no me gusta como hurgar en la herida, ¿no? Es que no le voy a poner en evidencia a la persona y decirle lo que ha hecho mal. Claro, decirle lo que ha hecho mal, porque esto es difícil. Claro, es difícil. Si es difícil para ti recibir ese feedback, posiblemente también sea difícil darlo. Entonces, ¿cómo nos tenemos que preparar para abrirnos a que si yo abro una conversación de desarrollo, también puedo abrirlo en la otra dirección? Es decir, lo que veo en ti como posibles mejoras son estas y te argumento en base a hechos, pero también tengo la posibilidad en la misma conversación o posterior a decir, y ahora me encantaría también que tú me dieras feedback. Como líder o como jefe tuyo o como manager, ¿cómo me ves? ¿No? Me gustaría que me dieras feedback a los comportamientos que tengo en mi rol, ¿vale? De cómo te dirijo. Claro, aquí aparece este aspecto de la vulnerabilidad, porque las conversaciones difíciles son conversaciones de vulnerabilidad, donde nos exponemos. Y si no lo hago, evidentemente estamos trabajando por arriba, en la superficie. Si no profundizo, no me abro y no ofrezco todo lo que está aquí en mí, el otro no se va a abrir. ¿De acuerdo? Entonces, conversaciones difíciles son conversaciones emocionales y de vulnerabilidad. Por eso os decía que de una conversación difícil, bien trabajada y bien llevada, posiblemente uno de los éxitos más grandes que se consigue es que la confianza se incrementa. Puede que haya de entrada un primer rechazo, porque a veces no nos gusta escuchar ciertas noticias, pero cuando se reflexiona, se trabaja bien, genera mayor unión. Y lo podemos ver en las parejas, en nuestras parejas, que seguramente todos tenemos, o nuestras parejas, o personas en nuestros contextos familiares.
Cuando nos atrevemos a tener una conversación difícil, de ahí surgen posibilidades, ¿no? Surgen como otras ideas. Nos cuesta, ¿no?, dar el paso y decir, a mí lo que me pasa o yo lo que necesito es esto, pero cuando me atrevo, ¡pum!, se produce la magia. Entonces, fijaros, ya hemos hablado de algún tipo de conversación, conversaciones de límites, de decir que no, peticiones, como ya estamos hablando también, de pedir algo al otro, porque yo tengo una necesidad que necesito que sea cubierta y posiblemente creo que el otro me puede ayudar. ¿Qué más conversaciones difíciles hay? Escribir algunas en el chat. Y yo voy hablando, por ejemplo, conversaciones de reclamo. ¿Sabéis cuáles son las conversaciones de reclamo? Nosotros aquí, los coaches, hablamos de conversaciones de reclamo cuando yo o sea, cuando una persona ya se ha comprometido conmigo en hacer algo y no lo hace, ¿vale? Cuando hay un compromiso previo en una conversación previa, pero la otra persona lo incumple. Entonces, cuando yo me siento a tener una conversación para reclamar el cumplimiento de ese compromiso, esto suele ser una conversación difícil. Y conversaciones que en la mayoría de los casos no nos atrevemos a mantener, porque pensamos, ¿para qué se lo voy a decir? Si ya se lo dije, no lo cumplió, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces tengo la creencia de que no voy a desgastarme y desgastar más energía si no sirve para nada. Y otra de las creencias que tenemos es, ¿cómo le voy a decir al otro que no ha cumplido? Entonces, ¿sabes? Me voy a sentir vulnerable porque el otro se va a dar cuenta de que yo he estado esperando ese cumplimiento, no lo ha cumplido. Entonces, nos enredamos mentalmente y nos dificulta decirle al otro, me he quedado esperando que cumplieras este compromiso que tú te habías comprometido conmigo. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Y también porque nos lleva a una energía y una emoción de rabia, muchas veces, porque estoy enfadada porque esa persona no ha cumplido con su compromiso. Me viene como una energía de rabia. Y ojo, que no está mal, porque es así. Si tú te comprometiste conmigo, es lógico que esté un poco enfadada. Entonces, llevar un poquito de rabia a la conversación no está mal, pero cuidado con la intensidad de la rabia. ¿Vale? Vamos a ver qué habéis puesto aquí. Habéis dicho despidos y sanciones. Muy bien, Fernando. Despedir a una persona es una conversación muy difícil, o sancionar. Andrés dice, ¿puedo abrir el micro? Claro, ábrelo si quieres un momento, Andrés. Dices, por ejemplo, agresiones. Ah, no, estás Marina, perdón. Muy buenas Eh, tardes. Andrés, sí, dime. A ver, yo trabajo en el sector de la seguridad privada. El curso esta videoconferencia me está pareciendo bastante interesante, sobre todo para lo que es aspectos internos de lo que son posibles malos entendidos que hay dentro de un equipo de seguridad, etcétera. Ujú, La experiencia que yo tengo es, gracias al estoicismo, entre otras cosas, mm, es si no puedes controlarlo, ¿para qué quemarte? Y si puedes controlarlo, ¿para qué quemarte si puedes solucionarlo? Lo que vengo a decir es, no puedes controlar las emociones, las actitudes de la otra parte, pero sí ujú, puedes controlar las reacciones tuyas. Tampoco puedes controlar tus propias emociones, pero sí que puedes controlar las tuyas propias y de esta manera sí puede llegar a ser mucho más fácil solucionar la gran mayoría de los problemas si se utilizan las palabras adecuadas como estás proponiendo aquí. Entonces, ujú, mm, me parece una idea muy importante tener en cuenta este aspecto. El control no se puede tener, con lo cual hay que dejarlo fluir y hay que intentar tener el control interno de las ujú, emociones, de las reacciones de las emociones que puedes llegar a sentir. mm. Sí, si me dejas ahí, te voy a corregir una palabra solamente de lo que estás diciendo. Vamos a cambiar control por gestión. Gestionar la emoción. Porque controlar, imagínate que tenemos una pelota e intentamos meterla en el agua, ¿no? Una pelota de estas que juegan los niños o las pelotas de esa de pilates. Cuando yo trato de controlar una emoción, sale más disparada. Y esto se nos nota en una conversación. Entonces, lo que tengo que aprender es a gestionar mi emoción, a ser consciente de cuál es la emoción que siento. Y esta es la labor más difícil, porque muchas veces somos inconscientes emocionales. Es decir, no sé lo que siento.
porque no sé escucharme, porque no nos han enseñado a escuchar si lo que siento es rabia, tristeza. Sé que tengo algo aquí en ebullición, pero no sé lo que siento. Entonces, primero, identifica lo que sientes y luego gestiónala para colocarte en la conversación, no desde el control emocional, sino desde soy responsable de esta emoción gestionada. Incluso algo que nos puede ayudar a gestionar la emoción con el otro, compartirla. Lo que os decía, por ejemplo, en esta conversación de reclamo, si yo estoy enfadada porque te comprometiste conmigo y no has cumplido, en la conversación traigo esto. Estoy enfadada porque te comprometiste conmigo a tal cosa y no lo has cumplido. Y estoy enfadada. Pero fijaros cómo lo estoy diciendo. Hay muchas maneras de decir estoy enfadada, ¿no? Con la emoción desbordada o con la emoción reconocida y legitimada en mí. Porque está bien estar enfadada. Yo tenía una expectativa, porque tú me dijiste que ibas a hacer esto. ¿Vale? No, de hecho, no tenía una expectativa, perdón. Tenía un compromiso tuyo, porque no es lo mismo tener una expectativa que tener un compromiso. Entonces, cuando tú te comprometes conmigo y me fallas, yo me enfado. Bueno, soy humana. Esto me pasa. Por eso os digo que en las conversaciones tengo que poner encima de la mesa mi vulnerabilidad, porque esto me va a acercar al otro, porque el otro también es humano y también se enfada. Y a lo mejor en esa conversación me dice, bueno, yo he incumplido esto, pero es que tú, Nuria, incumpliste esto, esto y esto. Y yo digo, ok, y a lo mejor tienes razón. Y yo no he sido consciente, porque ¿cuántas veces nos comprometemos a cosas y luego no las cumplimos? A mí me ha pasado y me pasa a veces, porque tenemos confianza con la persona, porque pensamos que, bueno, tampoco es un compromiso tan importante, pero esto se va quedando en el histórico de la relación. Y la persona, lo que le pasa es que no puede confiar. Te va rompiendo poquito a poquito la relación de confianza. Y en un momento dado, pues también incumple, porque como la tónica de las relaciones vamos incumpliendo en pequeñas cosas, ¿lo veis? Pero pequeñas cosas, ¿eh? No estoy diciendo cosas importantes, como por ejemplo, no te preocupes que yo mañana te llamo y te cuento. Y esa llamada no se produce. Mira, me estoy acordando ahora mismo, la semana pasada fue el cumpleaños de una muy buena amiga mía, le puse un mensaje porque no podía hablar, le dije, te pongo un mensaje porque no te puedo llamar, mañana te llamo. Y no la he llamado. Y esto daña la relación. Era su cumpleaños y estaba esperando una llamada mía y me dijo, qué bien, pues mañana hablamos y me cuentas y nos ponemos al día. Y esa llamada yo no la he hecho. Y esto es incumplir un compromiso. Y parece que no, pero esto es una gotita y otra gotita y va mermando la relación. Poco a poco. Entonces, cuando nos sentamos con una persona para tener una conversación, tenemos también que hacernos cargo de cuál ha sido nuestro comportamiento en esta relación, porque posiblemente esa persona nos ponga encima de la mesa cosas, a lo mejor a cosas que yo no he dado importancia, pero que están afectando en la relación, ¿vale? Entonces, tendré que estar abierta también a ver qué me trae, ¿no? A ver qué me dice, a ver dónde ha puesto su foco de atención y que yo a lo mejor no he sido consciente. A ver, aquí habéis dicho más cosas. Por ejemplo, decía, vale, Marina, que decías agresiones, dices, rechazar una petición, pedir disculpas, por ejemplo. Rechazar una petición es alguien me pide algo y yo te digo que no, ¿no? Es ese no que hablábamos. Y pedir disculpas, por supuesto, también es una conversación difícil, ¿no? Reconocer que nos hemos equivocado y decir, lo siento. Y aquí es importante las palabras, ¿eh? Cuidado con el lenguaje, porque nosotros en coaching decimos que el lenguaje no es inocente. No es lo mismo decir perdóname que decir lo siento. Hay un matiz muy grande. Entonces, en una conversación difícil, cuando yo digo perdóname, estoy haciéndole responsable al otro de que encima que yo he hecho algo malo, el otro me perdone. Estoy poniendo doble trabajo. Cuando yo digo lo siento, yo me estoy haciendo cargo de algo que yo he hecho mal. Y digo, esto que yo he hecho no es correcto o no ha sido algo bueno, entonces te pido disculpas y te digo lo siento. Entonces, cuidado con las declaraciones que hacemos, porque no es lo mismo. Y luego una conversación difícil, también, por ejemplo, porque estamos viendo aquí cosas como muy negativas, pero una conversación difícil también es una conversación, por ejemplo, de reconocimiento o de agradecimiento, con lo fácil que es dar las gracias, ¿verdad? Pero no dar las gracias como nos han enseñado así. Tú, ¿sabes? Cuando yo era pequeña me decía, Nuria, da las gracias. Y yo, gracias, gracias. No, no hablo de esas gracias. Hablo de sentir el agradecimiento.
¿Cuántas veces reconocemos o damos las gracias a personas que están en nuestro contexto habitual, en nuestro ámbito profesional y personal? Simplemente por estar ahí, por acompañarnos, por entendernos, por escucharnos. ¿Cuántas veces tenemos conversaciones reales donde sentimos ese agradecimiento? No sé en vuestras vidas, pero yo os puedo decir que yo tengo pocas y soy consciente de ello, ¿no? Y cada vez que me doy cuenta, trato de hacerlo. Pero lo mismo de reconocimiento, de valoración ante un compañero, ante una persona que está ahí. ¿Cómo son nuestras conversaciones de reconocimiento? Pues es una conversación difícil porque también nos expone, nos hace sentir vulnerables. Y seguro que si os pregunto, ¿cuánto de importante es tener estas conversaciones? Me vais a decir todos, muchísimo, sobre todo en contextos profesionales, ¿verdad? Cuando tenemos equipos, es básico reconocer a las personas. Es básico decirle, vas muy bien por aquí, estoy súper feliz y súper contento de, bueno, de la tarea que estás haciendo, del trabajo que has hecho. Pero no lo hacemos porque nos incomoda. Nos pone en una situación de vulnerabilidad o tenemos la creencia también de que cuidado que el otro se lo va a creer demasiado, no vaya a ser que de repente ahora se le suba a la cabeza, ¿no? Esto también lo he escuchado mucho, que se lo vaya a creer, entonces no se lo digo. Entonces, de verdad, tener una conversación desde el corazón, con sentimiento, para dar las gracias, esto es una conversación difícil, ¿vale? Entonces, bueno, quizás hemos nombrado así como las más habituales, ¿no? Habéis dicho también un despido, una situación así comprometida. Diana dice, cuando te reincorporas al trabajo después de una baja por ansiedad. Bueno, ahí habrá muchas conversaciones difíciles, ¿no? Imagino. Sobre todo si la ansiedad ha sido provocada por el proceso, o sea, por el trabajo. Fernando dice, casos de acoso laboral individual por parte de responsables o compañeros. Son conversaciones bastante difíciles y no fáciles de preparar. Esto ya son temas mucho más complicados, ¿no? Cuando ha habido acoso, pero también cuidado porque muchas veces empezamos a enjuiciar antes de tener los hechos. En estos casos, para mí, lo más importante es que tengamos hechos constatados y comprobados para poder luego tener conversaciones mucho más productivas y mucho, bueno, que sirvan realmente para algo. Habéis levantado la mano, Eleonora. ¿Quieres comentar algo o hacer una pregunta? Gracias. Sí, una pregunta. Mm, Cuando vamos a tener una conversación de estas retadoras y desafiantes Sí. con un líder, jefe de nosotros, bueno, o en el medio organizacional, es importante pues agendarla, tener un tiempo, nosotros tener ese reconocimiento, esa emoción, pero para poder abordar o plantearla a través, por ejemplo, de un calendario, de una citación, uno le pone conversación o podría uno nombrar ciertos puntos, no sé, ¿cómo se abordaría en ese sentido cuando estamos en estos medios virtuales que no se puede hacer pues personalmente y que hay que hacerlo programado porque se manejan agendas? ¿Qué le pone uno? Vamos a hablar de esto y esto porque igual pues tú sabes que estas personas a veces viven llenas de ocupaciones. ¿Qué sugieres tú? Depende de lo que quieras hacer. Si es una conversación para darle feedback de un comportamiento que ha tenido, lo ideal sería ponerle un mail o un escrito diciendo que hay algo que te está preocupando o hay algo que te está dándole vueltas en la cabeza y que quieres compartir con esa persona, pues algo que te inquieta. Yo se lo pondría de esa manera. Puedes hacer referencia a algo en concreto, si hay un contexto y ya hay como hechos suficientes, decirle, pues quiero hablar concretamente de lo que nos pasó el otro día en la reunión X, ¿sabes? O simplemente decirle, hay algo que me inquieta en nuestra relación y quiero aclarar algunos puntos y me gustaría mantener una conversación contigo. Pero algo que le esté dando ya una pista de que va a ser una conversación donde tú vas a exponerle, bueno, algo que te está pasando con esa persona, para que esa persona, como decíamos, se pueda preparar. Vale, ¿Vale? gracias. Ana dice, difícil responder cuando te dan un feedback, encontrar el equilibrio entre explicar y no justificar, con la emoción que el feedback me despierta. Difícil responder. Bueno, claro, cuando estás diciendo explicar, cuando tú estás dando un feedback, ahí realmente no se trata tanto como, bueno, de justificar, sino como te decía, de poner los hechos encima de la mesa, las cosas que son contrastables, ¿no? Puedo decir, algo que se pueda demostrar, algún comportamiento observable que podemos decir que la persona ha hecho realmente. Y luego, evidentemente, como es un feedback, el feedback es una opinión. Es así.
Porque ante ese mismo hecho, otra persona podría decir, pues a mí me parece bien que haga eso, pero desde nuestro planteamiento, desde nuestro rol, desde nuestra mirada y desde nuestro mapa, ahí te doy un feedback de mejora, ¿vale? Entonces, claro, la diferencia entre explicar y justificar, como tú dices, no se trata de justificarte ante tu feedback, se trata de poder ofrecerle tu mirada. Con esos hechos, ofrecerle tu mirada. ¿Quieres decir algo, Ana? Sí, que más que cuando das el feedback es cuando te han dado feedback Vale. y tú respondes, ¿no? Y ese feedback que te han dado ya te ha generado una emoción Sí. y tienes que dar una respuesta, ¿no? Vale, ahí, si nos colocamos en el otro lugar, como estás haciendo, cuando yo recibo un feedback, y esto siempre lo trabajamos así los coaches, es gracias. Porque un feedback es un feedback. Entonces, ¿qué decimos del feedback? Que lo tomo si me interesa, si lo veo, y si no estoy de acuerdo, pues puedo no tomarlo. Pero lo dejo en el otro lado, es como esta es la opinión de esta persona. Claro, si esa persona es mi jefe, es la persona responsable de mí, es importante que lo escuche. Puede que no lo comparta, pero es importante que lo escuche porque lo que me está diciendo mi jefe es que su mirada la está poniendo ahí. Está observando mi comportamiento y mi conducta y también los resultados que estoy trayendo en base a esto, con lo cual me interesa escucharlo. Entonces, claro, a veces decimos, es que no estoy de acuerdo. No se trata de estar de acuerdo, se trata de entender y comprender el feedback que te está dando. Y muchas veces lo que podemos hacer es preguntar. Cuéntame otro ejemplo, porque con estos ejemplos que me traes no acabo de verlo, no acabo de entenderte. Cuéntame otro ejemplo. O dime desde tu punto de vista cuál sería el comportamiento que tú esperas de mí. Vamos a hacerle preguntas para que ese feedback lo podamos integrar un poco mejor. ¿Vale? Pero de entrada, gracias, porque es del otro. Entonces, si cuando resuene en mí, vale, pues entonces me lo quedo. Claro, justificarme nunca es la solución, porque esto va a enredar la conversación. Y sobre todo porque a veces intentamos como llegar a un acuerdo, ¿no? Que tengo que estar de acuerdo, no tienes que estar de acuerdo. Ahora, si tú estuvieras en ese rol, si estuvieras en el lugar de tu jefe, si tuvieras esa mirada, si tuvieras ese foco de atención en esos resultados, ¿qué feedback darías a esto? A veces también está bien hacernos esta pregunta. Cambia el rol, ponte en ese lugar, ¿vale? ¿Qué mirarías desde ahí? Marisol dice, he tenido que... Ah, vale, perdón. Ok, seguimos. Entonces, viendo todas estas posibles conversaciones, un tip que os doy. Muchas veces tenemos conversaciones difíciles para pasar directamente a la acción, es decir, cojo a la persona y ¡pum! Y le suelto la bomba. Cuidado, porque la conversación primero necesita un contexto de relación. ¿Esto qué significa? Que a veces tengo que mantener primero una conversación para la relación. Si no tengo relación, es decir, si no tengo una relación de confianza, si no tengo pues conversaciones habituales con esa persona o las conversaciones que tengo con esa persona son muy superficiales, no tengo un contexto de confianza. Entonces, si yo llego con mi bombita y se la suelto de repente y sin contexto, pues va a resultar muy complicado. Entonces, aquí un tip ya que os doy es primero trabajo la relación. Y a veces eso significa que tengo que tener alguna conversación previa para trabajar esa relación, para acercarme y conectar con la persona, para establecer conexión. Es decir, ¿qué significa establecer conexión? Que la otra persona esté abierta a escucharme y yo también que esté abierta a escucharla, que podamos empatizar el uno con el otro, que podamos hacer ese intercambio de yo me pongo en tu lugar y tú te pones en mi lugar y entonces desde ahí entiendo lo que me estás diciendo. Pero para eso tenemos que estar en una relación de confianza y entender que cuando el otro quiere hablar conmigo tiene una necesidad concreta para hablar conmigo. Una vez que he trabajado esas conversaciones de relación, entonces aparecen las conversaciones para abrir posibilidades en la relación. ¿Vale? O sea, abrimos posibilidades y vemos, pues vamos a hablar de esto, vamos a ver dónde nos podemos ayudar, cómo podemos colaborar, vamos a ver cómo tú me nutres a mí y yo te nutro a ti, porque en esta relación hay un ganar-ganar, ¿vale? Hay un win-win por ambas partes. Y entonces ahí ya estamos preparados para abordar el asunto, cuando esto está trabajado. Entonces, uno de los errores más comunes es, quiero hablar contigo, mira esto, mira lo que me ha pasado, pataplón, ¿no? Y se lo soltamos de entrada.
Entonces, conversación para la relación, abrimos posibilidades y luego para la acción. Esto puede ser en una misma conversación o puede ser en varias conversaciones. Y esto lo vamos a notar, porque si no tengo conexión, pues mejor que no le suelte la bomba cuando todavía no tengo conexión. Esto significa que tengo que trabajar la confianza. ¿Vale? Entonces me vais a decir, ya, pero es que la confianza, si es que a mí esta persona tengo que trabajar con ella pero no me cae bien y yo no me iría a tomar un café con ella nunca en la vida. Vale. Pues aquí lo que os tengo que decir es que son las cartas que te han tocado. O sea, no elegimos a los compañeros, yo no elijo a mi jefe, ¿no? No tenemos esa posibilidad de elegir las personas con las que trabajamos. Podemos elegir a la pareja y podemos elegir a amigos, pero a veces no podemos elegir a las personas con las que tenemos que trabajar o tenemos que llegar a algún resultado. Entonces, como no los puedo elegir, yo siempre digo, son las cartas que me han tocado. Entonces, yo me pongo en esa mirada de, voy a ver qué puedo aprender de estas cartas, a ver qué me ofrece. Y a lo mejor no son personas con las que me iría a comer o me iría a tomar un café, pero eso no significa que no pueda tener una relación de confianza, porque la confianza no es ser amigo. La confianza es que nos podamos respetar, tener una relación de cordialidad, que podamos decirnos las cosas de manera abierta y que podamos llegar a compromisos. Esto es tener una relación de confianza. Ser capaces de poner encima de la mesa lo que me inquieta a mí y lo que te inquieta a ti. Y también que los dos conozcamos lo que esperamos el uno del otro. Lo que yo espero de ti en esta relación y también conocer lo que tú esperas de mí en esta relación. Y esto muchas veces cuando se lo digo a algún directivo me dice, ¡uf! No tengo tiempo para todo esto, Nuria. ¡Uf! Madre mía, entonces me pasaría el día conversando. Esto es lo primero que me dicen. Y yo les digo, bueno, a veces hay que dar 2 pasitos hacia atrás para luego dar 40 hacia adelante. Porque en el momento que trabajemos bien la relación va fluida y ya no necesito tanto tiempo. Pero si no invierto tiempo en la relación, estamos todo el rato desconectados. Y el otro no me entiende, yo no lo entiendo, no le quiero entender y con un montón de juicios en la cabeza sobre la otra persona. No sé si veis cómo esto pasa, ¿no? Esto a mí me pasa continuamente. Entonces, esas conversaciones son importantes. Y luego, dentro de un modelo que os puede servir para preparar esa conversación, ¿vale? Lo primero es, hemos dicho, preparamos la conversación. Segundo, generemos el contexto adecuado para tener esa conversación. Luego, mantengamos esa conversación, que sería como la fase de desarrollo de la conversación. Y después, importantísimo, vamos a llegar a un compromiso. ¿Cuántas veces tenemos conversaciones que no sirven para nada? Porque sí, yo le he dicho esto, él me ha dicho el otro y nos hemos ido y aquí no ha pasado nada. Cerremos compromisos. Lo que los coaches llamamos un plan de acción, pero en lo habitual es cerremos un compromiso. Si yo te hago una petición, pues el otro me tiene que decir si sí o si no. Es decir, si acepta mi petición o no la acepta. Pero no puedo tener una conversación para hacer una petición y decir, pues sí, vale, sí, ya, pues ya lo veremos. Esto no ha servido para nada, no se ha cerrado nada. Cerremos. Y comprobemos que ambas personas entendemos ese compromiso. Es decir, que estamos totalmente entendiendo lo mismo. Porque en muchas ocasiones lo que pasa es, pues es que yo entendí en tu conversación que me decías esto, ¿no? Yo lo que te dije era esto, o sea, no nos aclaramos. Entonces, ¿cómo se cierra un compromiso? Pues reformulando, verificando. Entonces, si te estoy entendiendo bien, lo que me dices que te comprometes es hacer eso. Y yo, por mi parte, me comprometo a esto. ¿Es así? ¿Sabes? Verificamos. Esto es importantísimo. Yo recuerdo en mi época de responsable y directora de recursos humanos, en muchos comités, ¿no?, ejecutivos que teníamos millones de reuniones y nos levantábamos de la reunión sin acuerdos. Y yo decía, madre mía, qué pérdida de tiempo, horas y horas allí sentados. Conversación y venga a conversar. Conversaciones productivas. Por favor, o sea, que tenemos poco tiempo. Vamos a ser productivos en la conversación. Conversaciones que sirvan para algo. Conversaciones que generen cambio, que generen acción, que nos muevan, que lleven al movimiento a las personas. Porque conversar para quedarnos igual, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero esto era como una necesidad mía que llevaba ahí. O sea, 3 horas de reunión. Entonces, bueno, compromiso, que sería como esa parte de cerrar la conversación. Y después hay una parte como de comprobar cómo está el otro y cómo estoy yo de la conversación, es decir, cómo nos levantamos de la conversación. ¿Esto qué significa? Como preguntarle al otro, pues eso, ¿está todo dicho?
¿Hemos puesto encima de la mesa tus inquietudes y las mías? Porque muchas veces alguno puede que se calle algo. Y a lo mejor puede que yo haya adoptado como un rol más de dirigir esta conversación y no me haya dado cuenta que el otro ha hablado menos. Y entonces se está callando cosas. Y a veces puede que no esté tan de acuerdo. Entonces, esa pregunta de, oye, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú y cómo estoy yo después de haber tenido esta conversación? Eso es potentísimo. Porque nos vamos a asegurar de que la conversación ha sido un éxito. Y si el otro ha entendido, ha comprendido y se va bien de la conversación. A lo mejor si ha sido un feedback, igual no se va bien porque se va tocado. Pero nos va a decir, pues me voy tocado, me voy removido, pero entiendo lo que me estás diciendo. Y me voy a comprometer. Vale, esto está bien. Pero muchas veces lo que nos dice, porque podemos verlo corporalmente. Corporalmente veo que se está callando algo. Entonces le puedo decir, es que siento como que hay algo que no terminas como de decirme. Y entonces ese hurgar un poquito hace que salga en ese momento. Pues mira, es que me estoy callando todo el rato, pero hay algo que es que no me gusta de ti. O hay algo que no estoy de acuerdo. Entonces, por favor, dímelo. Vamos a terminar de sacar todo lo que está ahí guardadito. Porque si no, seguimos acumulando basura debajo de la alfombra. Y una conversación, ya que tenemos esta conversación difícil, pues vamos a sacar todo encima de la mesa. Entonces, otro tip importante, vamos a asegurarnos que está todo dicho, que nos vamos con todo puesto encima de la mesa. Y posteriormente, bueno, aquí lo que os propongo es que hagáis una revisión, es decir, ya con vosotras mismas, con vosotros mismos, ¿cómo ha ido esta conversación? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué considero que ha funcionado, que ha ido bien? ¿Qué considero que no ha funcionado, que no lo voy a repetir en otra ocasión? ¿Dónde a lo mejor he metido de la pata? ¿Dónde ha habido como un desencuentro o una desconexión con la otra persona? Entonces, todo esto lo utilizo como para revisarme, porque yo siempre digo que somos aprendices en conversaciones difíciles. Yo sigo aprendiendo. Cada vez que tengo una conversación difícil, para mí es un reto, como os decía, y aprendo de mí sobre esa conversación. Digo, mira, Nuria, aquí ya has vuelto a dar demasiado rodeo. Aquí no has sido suficientemente clara. Aquí no tenías hechos. Bueno, cada vez, ¿no?, voy sumando mi aprendizaje. Entonces, hacer esa revisión es crucial para que en la futura conversación siguiente puedas poner encima, ¿no?, el poder corregir lo que no ha funcionado. Entonces, esta parte como también muy, muy importante. Entonces, ahí tenéis el modelo. Preparamos, contexto, desarrollo de la conversación, cerramos compromisos, comprobamos cómo nos vamos, ambas partes de la conversación, y revisamos la conversación.